de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, te ve todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. Buen día, amada congregación. Les saludo confiando que en este tiempo es un tiempo de entrega al Señor y a su ministerio. Compartamos y avancemos como iglesia en estas verdades bíblicas que Dios trae a nuestras vidas y corazones de diversas maneras, y que les animo a escuchar con compromiso para que atesoremos el buen consejo de las Escrituras y podamos manifestar a Cristo Jesús cada vez que sea posible. Permítame introducir nuestro servicio de hoy con el llamado que la palabra nos hace a cada uno. Recíbalo de manera personal. Apropiémonos de esa voz de alerta, pero que también es una voz de ánimo que viene de parte del Señor. Cuando nos dice en su palabra: prosigue a la meta. Amén. Sobre eso hablaremos en esta ocasión. Prosigue firme a la meta.
Es el llamado que nos dice hoy: no se detenga, mire hacia adelante, Dios está presente. Amén. El libro de Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Esa era la actitud del apóstol Pablo, saltando barreras y obstáculos. Tenía por delante una meta trazada y había conocido que en esa meta estaba Jesús. Esta debe ser nuestra decisión: proseguir, no importando lo que ha pasado. Una cosa debemos hacer con firmeza, y es seguir afirmándonos en Jesucristo. Ese camino nos llevará a asegurar nuestro premio, nuestro galardón, el cual es Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta de la que nos hablan las Escrituras en diversas ocasiones? Bien, entendemos que la meta es aquello por lo cual corremos, en lo cual imprimimos todos nuestros mayores y mejores esfuerzos, nuestras capacidades, y lo hacemos de manera determinada. Colocamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para alcanzarla. Jesús mismo nos muestra que tenía una meta, él mismo. El propósito principal de su vida lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando afirmó: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Más adelante en el capítulo 9 también dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Él no vino al mundo para ser servido, también era parte de esta meta, ni para agradarse a sí mismo, sino para servir a otros y para dar su vida para que tu salvación y mi salvación sean posibles hoy. El apóstol Pablo también dejó claro cuál era su meta en la vida. En el libro también de Filipenses, en el capítulo 3, nos dice la Escritura, en las palabras del apóstol: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Y fue determinante en su vida Pablo al renunciar a todo lo que era, a todo lo que tenía, para hacer una sola cosa, y esa era buscar ser semejante a él, tal y como Cristo Jesús lo había demandado y también lo pide en cada uno de nosotros. En nuestro caso, debemos mantenernos firmes en nuestra fe para ser galardonados con Jesús. Él es nuestra meta. Amén. Y también es nuestro galardón. Cristo Jesús es la meta del cristiano. Parecerse a Él, imitar su ejemplo, encontrarlo a Él. Gloria al Señor. Acompáñeme a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, lo que nos dice la Escritura. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y ese es el llamado: mantengamos firmes, sin fluctuar, no importando las circunstancias del tiempo presente. Mantengamos la profesión de esa que es nuestra esperanza, porque fiel es Él que lo ha prometido. Amén.
Esta es la seguridad que Dios quiere darnos hoy en cada uno de nuestros pasos en esta vida. Debemos darlos con firmeza, sabiendo que estamos parados sobre una roca, porque Él es la roca, y esa roca es semejanza de fortaleza. Él es la fortaleza para nuestros días y la roca de nuestra salvación. Amén. Es decir, nuestra salvación está asegurada cuando venimos a pararnos delante de Él y le permitimos que nuestras vidas sean en Él edificadas. Recuerde que la solidez y la firmeza en esta vida para el creyente no depende de sus capacidades o destrezas, sino de su relación diaria con el Señor. Y esto no es una frase nada más, sino que es una verdad que debe ser evidenciada con acciones diarias que testifiquen que hacemos nuestra parte en esta comunión con nuestro Dios. Atendamos, hermanos, con sabiduría lo que la palabra nos dice. En la primera carta escrita a los Corintios, en el capítulo 10, encontramos: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Amén, para que podáis soportar. Pablo acababa de advertir a los cristianos en Corinto, en la ciudad de Corinto, que el exceso de confianza que ellos tenían les podía costar incluso su fe. Y les puso un ejemplo claro, el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, el cual, a pesar de haber gozado de grandes bendiciones y del conocimiento del Dios vivo, ese pueblo cayó en pecados muy parecidos a los que se practicaban en Corinto en ese momento, y muy parecido a muchas cosas que estamos viviendo hoy en día. Tomemos en cuenta que el exceso de confianza en nuestra salvación y el mal uso de la libertad cristiana que el Señor nos ha dado puede exponernos demasiado a la tentación y hacernos partícipes de terribles pecados. Esto como error lo experimentó el pueblo de Israel, al creer que por el pacto que Dios había hecho con su patriarca Abraham, tenían el derecho automático de heredar todas las promesas que Dios les había dado. Mire lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 17. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Tenemos esta promesa y este pacto de parte de Dios. Sin embargo, ni por todo esto Dios pasó en alto la desobediencia del pueblo de Israel. Pablo también lo habló en otra ocasión a los romanos, al explicarles en el capítulo 11 de la carta que escribió y al decirles: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, refiriéndose a las tribus del pueblo de Israel, fueron separadas, desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Hablándole en ese caso a los romanos, en su condición de gentiles, es decir, no miembros del pueblo judío. Tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, es decir, no te llenes de soberbia, no te llenes de orgullo, sino teme. Amén. Hermanos, amigos, como cristianos debemos siempre vigilar nuestra vida para asegurarnos que nos encontramos avanzando en el camino de la fe con firmeza. Recordemos la exhortación que acabamos de leer en el verso 12 que dice: así que
El que piensa estar firme, mire que no caiga. Definitivamente, como seres humanos imperfectos, estamos expuestos a caer en el lazo de la tentación. Y esto es algo que no podremos evadir ninguno de nosotros. Siempre que la tentación se presenta, debemos estar conscientes que detrás de cada tentación también tenemos la oportunidad de honrar el nombre de Dios. Es una decisión. Un caso que me impresiona en la palabra nos habla de la fe de Moisés, quien tuvo la oportunidad de ceder ante la tentación de los placeres que el reino de Egipto le proporcionaba. Pero él decidió seguir la fe de sus padres y se sometió a la prueba al ser despreciado y humillado, lo cual posteriormente le llevó a disfrutar de los tesoros que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Gloria al Señor por esta vida. Dice la palabra, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Leemos en Hebreos 11. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Recordemos que los hebreos estaban bajo esclavitud de Egipto. Pues él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el insulto, la injusticia a causa de su creencia en el Señor Jesús. Es decir, el insulto, la humillación, el desprecio, él los tenía como mayores que los tesoros de los egipcios, dice la palabra, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Aquí es importante puntualizar en los conceptos que nos habla esta palabra. Si lo vemos desde el punto de vista del trato de Dios con sus escogidos, con cada uno de nosotros y los que nos han precedido, se usa la palabra prueba por un lado. Y sabemos que la prueba nos aprobará delante de su presencia. Pero también está la tentación, que siempre tratará de alejarnos de Dios. Por ejemplo, Dios usó las calamidades que vinieron sobre Job, otro patriarca, para probar su fidelidad y bendecirlo aún más, porque generalmente las pruebas permiten formar nuestro carácter y nos llevan a que dependamos más de Dios, y de esa manera también nos preparan para el futuro que debemos enfrentar. En contraste, cuando proviene esta tentación del enemigo, su significado es una prueba de tentación, porque somos seducidos por el enemigo para romper nuestra comunión con el Padre Celestial, para hacernos peores personas y finalmente quiere destruirnos. Sin embargo, Pablo nos alienta a no dejarnos seducir por la tentación, ya que la fidelidad de Dios nos ayudará a soportarla y a escapar de ella. Así lo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, cuando dijo: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Ahora permítame compartirle entonces algunas de esas salidas que el consejo bíblico nos previene y no son una opción para nosotros. No son una opción. Las comparto, hermanos, amigos, con carácter urgente, porque para el creyente son parte del consejo de Dios que Él nos muestra para no caer ni desistir en nuestro camino firme a la meta, a nuestro amado Jesús. ¿Cuáles son algunas de estas salidas
que el Señor nos muestra en su palabra. En primer lugar, evite caer en tentación. Y lo digo de esta manera, evitemos caer en tentación. Sí, esto es algo que cada uno de nosotros podemos hacer, pero es algo también que debemos hacer imperiosamente. Debemos evitar llegar a la tentación tantas veces como nos sea posible. Dice la palabra en el Proverbios 4, verso 14. Escúchelo con atención. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Vemos, esta es una verdadera voz de alerta. Entiendo esta palabra como un grito de alerta para el tiempo de hoy, para cada uno de nosotros. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. La palabra nos exhorta, nos grita desde lo más profundo del corazón de Dios. Evite caer en la tentación. Frente a la tentación, decía alguien, mejor 2 pasos atrás, porque el enemigo puede traer la tentación en las áreas más débiles de nuestras vidas, y es mejor estar lejos de ella para no ceder, para no ser seducidos, para no dañar nuestra comunión con el Señor. A los corintios se les advirtió que debían abstenerse de involucrarse con actividades paganas, ya que allí no solo comían de lo sacrificado a los ídolos, sino que participaban en borracheras y fornicaciones. Así que conocemos la palabra y debemos pedir a Dios sabiduría para no entrar en esferas donde Dios no nos ha llamado, ni dar lugar al enemigo para que domine nuestras vidas a través de estas tentaciones y multitud de pecados con los que nos seduce, con satisfacciones, pero que buscará más adelante alejarte del camino que ya hemos emprendido a los brazos de Jesús. El enemigo de ninguna manera querrá darte algo para que seas feliz. Te dará algo para que te enredes y para que tarde o temprano renuncies a tu carrera por delante. Por eso hoy gritamos, hermanos. Hoy debemos dar gritos y decir, evitemos caer en tentación. No vayas por el camino de los malos. Déjalo, no pases por ahí, apártate de él, pasa de lejos, como dice la palabra. En segundo lugar, hermanos, como la tentación se presenta imprevistamente sin que nadie la invite, muchas veces, entonces cuando llega, en segundo lugar, debemos huir, rápidamente debemos huir de la tentación. Pablo exhortó a los corintios a huir de varios males muy propagados entre ellos. Les advirtió con firmeza, y lo diré rápidamente, les advirtió que huyeran de la fornicación. En 1 Corintios 6:18, que huyeran de la idolatría. En 1 Corintios 10:14, a Timoteo, su discípulo, le advirtió que huyera de la codicia. Dice la palabra en la carta escrita a Timoteo, capítulo 6, verso 9, le dijo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Porque a eso nos lleva la tentación,
a extraviarnos de la fe y nos hará pasar, hermanos, por caminos muy dolorosos. Y también Pablo advirtió de la necesidad de huir de las pasiones juveniles. Así que huyamos, dice la palabra, con firmeza el llamado que hace Pablo de toda fornicación, de toda idolatría, de toda codicia, de todas pasiones juveniles. En general, debemos huir de la tentación en sus diferentes manifestaciones. La palabra nos enseña la llave para escapar de ese dominio. Y dice la Escritura, resistid al diablo, y es Él quien huirá de vosotros. Amén. Esa es la llave para escapar de ese dominio del enemigo a través de la tentación y el pecado. Resistid al diablo, dice la palabra, y Él huirá de vosotros. En tercer lugar, hermanos, una tercera salida que la palabra nos muestra es guardar nuestra vida de oración. Guarde su vida de oración. Esto es clave, esto es determinante, es estratégico en la vida de un cristiano. Las primeras dos salidas de evitar la tentación y huir rápidamente de la tentación cuando se asome son dos salidas que tienen que ver con nosotros, con una actitud de detenernos, con una acción. Pero la tercera nos llama a actuar con prontitud y constancia. Guarde su vida de oración para mantenerse puro de la contaminación en este mundo. El salmista, el rey David, lo decía al Señor de esta manera. Él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, le decía, renueva, Padre. Él hablaba de esa constancia, de someterse constantemente a la presencia de Dios. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos que nuestro Señor Jesús también pidió al Padre ser librado del mal. Recuerda cuando Él oró, en el Evangelio de Lucas lo encontramos en el capítulo 11, en el Padre Nuestro, cuando Él dijo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Guarde su vida de oración. El Señor Jesús nos dio ejemplo. Y en cuarto lugar, ponga responsabilidades sobre su tiempo. Hermanos, una cuarta salida que podemos encontrar frente al pecado, a la tentación, al momento de la prueba, es poner responsabilidades sobre nuestro tiempo, poner nombre y apellido a todo nuestro tiempo. Debemos evitar el tiempo ocioso, porque en él estará siempre disponible una oportunidad para desviarte del camino y de la meta que tienes por delante. Debemos enfocar nuestras fuerzas, talentos y habilidades en cosas de provecho que nos mantengan ocupados, no dando lugar al ocio y a los pensamientos impuros. Dice la palabra en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y así debe de ser, hermanos, pongamos a cada uno de nuestros tiempos responsabilidades, y más aquellas que tienen que ver con cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. En quinto lugar, una salida también es cultivar más arrepentimiento. En la medida que nos acercamos a Cristo y a nuestro Padre en arrepentimiento sincero, en esa medida vamos a estar menos expuestos al pecado y a la tentación. Y en esa proporción también nuestra carrera, nuestro camino hacia esa meta tendrá menos obstáculos.
Debemos ser prontos para confesar nuestros pecados a Dios. Dijo el Señor en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo el justo. Amén. Así que podemos someternos a esa justicia y a ese perdón, pero es necesario que vengamos a buscarlo con sinceridad, reconociendo que nuestra condición es de miseria sin ese manto de perdón que Cristo ya nos ha ofrecido y que está a disposición de manera permanente en este tiempo para cada uno de nosotros. Busquémoslo, hermanos, cultivemos el arrepentimiento, así el camino por el cual estamos corriendo será limpiado de todo obstáculo que pueda estar impidiendo o retardando nuestros pasos hacia el Señor. Finalmente, hermanos, en sexto lugar, una salida es: no luches solo. Hermana, no luches sola. Cuando se trate de tentaciones, de dificultades fuertes de vencer, porque son recurrentes y nos hacen tropezar, entonces debemos aferrarnos a Cristo en primer lugar y a la obra que el Espíritu Santo está haciendo a nuestro alrededor. Él es nuestro ayudador, no estamos solos y no tenemos que luchar solos esta batalla. También, hermanos, debemos buscar ayuda espiritual, si es posible pastoral, sabiendo que Dios ha puesto personas a nuestro alrededor que están para darnos una palabra, una inspiración, también una exhortación con claridad, de acuerdo a lo que estemos viviendo. Dice la palabra en la carta a los Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Es para eso que estamos, para ayudarnos, para acuerparnos los unos a los otros. Dice la palabra, llevando nuestras cargas los unos por los otros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas, como hijos de Dios debemos cuidar nuestra vida cristiana. No solo vivir a diario, no solamente cuidar nuestro vivir diario, sino cuidar nuestra vida como cristianos, entendiendo que vivimos en un mundo de maldad. Es nuestra responsabilidad guardar nuestra alma y cuerpo de las contaminaciones presentes y resistir valerosamente en las fuerzas que el Señor nos da, resistir la tentación cada vez que se presenta, sabiendo que al final seremos recompensados por esa fidelidad y tendremos nuestra meta en Cristo Jesús y nuestro galardón, que es Cristo mismo. En la carta a Santiago dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, gloria al Señor. Releamos esta palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor por esta palabra, hermano, hermana, amigos. Dejo con ustedes. El Espíritu Santo hará una obra para redarguir en cada uno de nosotros lo que es necesario que sea redarguido. El Espíritu Santo habla y hable a cada uno de nuestros corazones
conforme a la necesidad y conforme a nuestra condición personal. Les invito a tomar un tiempo de oración. Oremos en este momento. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, venimos a ti en esta hora, Señor, para presentarnos de manera personal. Y los que estamos con nuestra familia, nos presentamos también delante de ti. En primer lugar, agradeciendo tus bondades diarias, Señor. El consejo de tu palabra que hoy nos habla y nos exhorta a vencer obstáculos en esta carrera hacia Jesús. Sabemos, Padre, que no estamos solos, que en medio de pruebas y tentaciones reales que estamos experimentando, tú estás con nosotros, tú lo has prometido y nosotros lo hemos experimentado. Tu Espíritu nos enseña, nos dirige, nos guarda. Y a ti clamamos hoy por tu ayuda para que tu palabra se afirme más y más en nuestros corazones. Y por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, sí, Padre, a través de esa fe, nuestras vidas sean fortalecidas para caminar el tiempo que tú tienes definido, agradándote y esforzándonos por honrarte en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en todo lo que decimos, Señor. Permítenos, Padre, que nuestro no sea siempre un no hacia el pecado y hacia la tentación. Un no firme, Señor, contra todo aquello que se quiere entronar en nuestras vidas y quiere quitar el lugar que hemos decidido darte a ti, el lugar de preeminencia que tú mereces en mi vida, dígale al Señor. Padre, con tu autoridad, permítenos saltar los obstáculos y tomar las salidas que la palabra nos enseña y nos muestra con tanta sabiduría del cielo. Que seamos, Señor, capaces, que tú pongas esa capacidad en mi hermano, en mi hermana, en mi vida, para ser fuertes, de no entrar en el lugar de la tentación, que nuestros pasos no se apresuren para actuar en la oscuridad y esconder nuestros actos y palabras, sino, Señor, que podamos actuar en la luz frente a todos, dando el testimonio de lo que tú has hecho ya en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a huir con prontitud, dígale al Señor, que yo tenga esa capacidad de reaccionar, a huir de todos aquellos lugares y circunstancias, incluso de personas que no nos llevan a mantenernos fieles y no abonan a que nos mantengamos firmes delante de ti. Fortalece tu espíritu en cada uno de nosotros, Padre amado, para que nuestro sí sea un sí siempre por Cristo. Amén. Sí. Y que podamos demostrarte cada día que al rendir nuestro cuerpo, nuestros intereses, nuestros deseos, estamos, Señor, haciéndolo porque necesitamos honrarte y ser obedientes delante de ti. Hemos recibido, Señor, hemos recibido tanto, Padre, de tu mano y de tus propósitos santos, que hoy renovamos nuestro compromiso y decisión de actuar. Dígale al Señor, yo renuevo hoy mi compromiso, mi decisión, Señor, de actuar, de organizar una vida de oración, un devocional personal contigo, para aprender más a escucharte y a comprender lo que tú estás hablando a tus hijos en este tiempo, y lo haces de diferentes maneras. Gracias, Dios, por permitirnos llegar a ti a través del arrepentimiento sincero. Gracias por ayudarnos a limpiar nuestro camino y permitir que nuestras oraciones no sean estorbadas, sino que suban como un olor agradable delante de ti. Recordamos esa palabra hoy que está en Hebreos y nos dice, despojémonos también de todo peso, hermano y hermana, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corremos, Padre, con paciencia la carrera que tenemos por delante, hasta alcanzar la meta, Señor.
la meta que es ver a Cristo nuestro Señor en gloria, en poder y en majestad. Es alcanzar ese supremo llamamiento que tú ya nos has hecho y que nos lleva a tu presencia santa. Gloria a ti, Padre, que podamos un día decirte cuando nos llames a tu presencia: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Padre, que esa sea nuestra condición cuando nos llames a tu presencia, Señor, cuando tengamos que estar delante de ti, Señor. Que podamos, Padre, con solvencia espiritual, declararte: he guardado la fe, Señor, que tú me llamaste, que tú me enseñaste y que tú me diste, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor. Oramos, Padre, en este mismo espíritu, Dios, por las necesidades, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro país, Señor. Padre, mira ahí cada corazón que se levanta en esta hora, Señor. Cada oración, Padre, que está en este momento saliendo del corazón, de la profundidad, Señor, del alma de cada hermano, de cada hermana, Señor, se eleve, Padre, como incienso agradable delante de tu presencia. Padre, y sea una obra de parte de tu mano sobre cada vida, conforme a tu voluntad y a tus riquezas en gloria. Padre, gracias porque tú eres nuestra provisión, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro aliento, Señor, y en ti estamos seguros. Te bendecimos, Padre, en esta hora adoramos tu nombre, que es sobre todo nombre, y Padre, declaramos que proseguimos firmes a la meta, Señor, aun y cuando hemos experimentado tentaciones, hemos pasado por pruebas de dolor, hemos visto la dificultad, Padre, aún en medio de todo, Señor, tu nombre sea glorificado y nosotros proseguimos firme a la meta. Puede decir usted al Señor en esta hora: de mi parte, Señor, prosigo con firmeza a la meta, al premio del supremo llamamiento que es mi Cristo Jesús. Amén y amén. Que esta palabra, hermano y hermana, sea de bendición para su vida y para su hogar, y que el Señor haga en cada uno de nosotros esa obra de fortaleza y de sabiduría para encontrar esas salidas que la palabra hoy nos ha mostrado en los momentos de dificultad. Sea muy bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal, y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque
Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu, los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Nos ampare tu clemencia,